Mi hija me llamó. Vendí todas tus cosas para abrir mi negocio. Espero que entiendas. Chao. Siempre imaginé que volver a casa después de un retiro espiritual sería como volver al abrazo de mi propia historia, reencontrarme con mis recuerdos, mis aromas, mis libros, mi vida. Estaba ansiosa por poner la tetera al fuego, calzar mis viejas pantuflas y sentarme en mi sillón favorito con un libro de Neruda entre las manos. Pero todo lo que encontré fue un audio seco de mi hija diciendo: vendí todo. Espero que entiendas. Chao. Y si crees que esta historia termina con una madre llorando en un rincón, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Y hasta el día de hoy, hay quienes no pueden creer que tuve el valor. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales, emocionantes e impredecibles, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Mi nombre es Carmen Álvarez. Tengo 72 años, y durante más de 40 años fui esposa, madre y cuidadora del hogar donde viví toda mi vida. Pero ese día, al abrir la puerta de mi casa, entendí que ya no vivía allí. Y quizás, fue justo ese el momento en que realmente volví a mí. Dicen que cuando una mujer se aleja de su casa por unos días, regresa distinta. Y yo, la verdad, me fui buscando eso, cambiar aunque fuera un poquito. El retiro espiritual fue lo más lejos que había estado de mi rutina en años. No hubo celulares, no hubo reloj, no hubo nadie preguntándome si ya había lavado los trastes. Solo había silencio. Y tiempo. Tiempo para pensar, para escribir, para llorar despacito sin tener que dar explicaciones. Al volver, venía emocionada como si regresara de una luna de miel conmigo misma. Me bajé del autobús con el corazón tibio y las piernas hinchadas, deseando llegar a casa, poner la tetera y leer en mi sillón verde, el de siempre, el que crujía cuando me acomodaba. Mientras arrastraba mi maleta por la calle, me fui fijando en los detalles de siempre. La vecina de enfrente seguía regando sus plantas con el mismo delantal floreado. El niño del 5 tocaba su flauta sin talento, pero con mucho entusiasmo. Todo parecía estar en su lugar, como si el mundo me hubiera esperado. Pero había algo en el aire, no sé, como un presentimiento. Tal vez fue el silencio que encontré al abrir el portón, o el hecho de que nadie saliera a recibirme. La casa se veía igual por fuera, pero la atmósfera... no. Había una calma rara, un vacío flotando. Toqué el marco de la puerta, como lo hacía siempre, y suspiré. Ya llegué, dije en voz baja, para mí. Pero nadie contestó. Justo cuando metía la llave, sentí la vibración del celular. Lo saqué con torpeza, pensando que era algún mensaje de bienvenida, una amiga, quizá mi hija. Y sí, era ella. Carolina. Mi única hija, mi motivo, mi cansancio y mi mayor logro. Sonreí sin pensarlo, apreté el altavoz y me llevé la mano al pecho. Pero lo que escuché fue como una pedrada directa al corazón. Su voz sonaba seca, rápida, casi como si tuviera prisa por terminar. Mamá, solo te aviso que vendí tus cosas. Los sofás, los cuadros, tus libros viejos, la vajilla de la abuela, todo. Usé el dinero para abrir mi cafetería. Sé que vas a entender. Es por mi futuro. Chao. No hubo pausa. No hubo disculpa. Ni siquiera esperó respuesta. Me quedé ahí, en el umbral, con el celular temblando en mi mano como si tuviera vida propia. Era una broma, pensé. Una pesadilla. Me quedé parada, sin mover un músculo, escuchando el mensaje de nuevo. Y otra vez. Y otra más. Por un momento, sentí que me faltaba el aire. Abrí la puerta con miedo, con una mezcla de coraje, tristeza y ese instinto que solo las madres tenemos cuando sabemos que algo se rompió para siempre. Entré. Lo primero que noté fue el eco. El silencio ya no era paz, era abandono. Mi casa no estaba. Quedaban las paredes. Nada más. Donde antes estaba mi sala, ahora había solo un rectángulo de sol sobre el suelo. Donde colgaban las fotos de la familia, solo manchas de humedad y clavos sin retratos. Caminé como si pisara ruinas. Me asomé al comedor y vi que ni las cortinas habían quedado. Cada rincón donde antes había una historia, ahora era solo polvo. Fui al cuarto donde dormía con mi difunto esposo, y ahí tampoco había nada. Ni cama, ni ropa, ni nuestras cartas guardadas en la cómoda. Todo, absolutamente todo,
había sido arrancado de raíz. No por ladrones. Por mi hija. No grité. No lloré. No pregunté por qué. En ese momento, algo dentro de mí se apagó, pero también algo se encendió. Me senté en el suelo frío de la sala, con las piernas cruzadas como cuando era niña. Tenía el celular todavía en la mano, y el audio seguía ahí. Repetí el mensaje una vez más. Y otra. Y otra. Hasta que la voz de mi hija dejó de sonar como ella, y comenzó a sonar como una extraña. Como alguien que jamás me conoció. Cerré los ojos. No quería ver más. Lo peor no era la casa vacía. Lo peor era lo que había quedado claro. Yo ya no era parte del futuro de mi hija. Me quedé así por horas. El sol se fue, y no prendí la luz. No hacía falta. No había nada que iluminar. Pensé en levantarme, pero el cuerpo no me obedecía. Por dentro, estaba entera. Por fuera, parecía de piedra. No sé cuánto tiempo pasé ahí. A veces pensaba que escuchaba pasos, otras que era todo una pesadilla. Pero no. Era real. Carolina lo había hecho. No me preguntó. No me avisó antes. No me consideró. Me borró. Como si lo que soy pudiera venderse en un mercadito de segunda mano. Y todo, según ella, por su futuro. Recordé cuando me decía que iba a poner un café con toques vintage. Algo acogedor, mamá, con alma, me decía. Y yo sonreía, pensando que hablaba en sentido figurado. Jamás pensé que, para lograrlo, literalmente iba a arrancar el alma de mi casa. Me pregunté si habría llorado al vender mis libros, si le dolió ver las fotos familiares desaparecer, o si todo fue tan fácil como hacer una transferencia bancaria y listo. Me dolía más la frialdad que la pérdida en sí, como si yo fuera un obstáculo, como si mi existencia fuera un estorbo para sus planes. Ese día entendí que hay cosas peores que la muerte. Ser olvidada por la persona que más amaste es una de ellas. Y yo, que lo di todo, que dejé trabajos, fiestas, amistades, ropa nueva, todo por criarla con amor. Yo, que me hice vieja limpiando mocos, aguantando gritos de adolescencia, escuchando silencios incómodos de juventud. Me di cuenta de que nadie te prepara para el momento en que un hijo deja de verte como madre, y te ve como una carga. Y eso fue lo que más dolió. Más que los objetos, más que la casa vacía, la indiferencia. Esa noche dormí en el suelo. Bueno, no dormí. Cerré los ojos y esperé que el tiempo pasara. Ni el cuerpo ni el alma encontraban descanso. Me tapé con un rebozo viejo que estaba en mi bolso. Pensé en ir con alguna vecina, pero algo en mí me detuvo. Orgullo, quizá. O simplemente no quería explicar lo inexplicable. Era humillante. Me sentía desnuda, traicionada y, al mismo tiempo, culpable por haber dado de maizado. Por haber criado a alguien sin enseñarle que los recuerdos no se tocan, que lo sagrado no se vende. Pero eso, lo aprendería después. Y al final, con el cuerpo entumido y los ojos secos, me hice una promesa. No iba a rogarle a nadie por lo que me correspondía por derecho. No esta vez. Me limpié las lágrimas invisibles y repetí bajito, voy a hacer algo con este dolor. No sé qué, pero algo. Y así empezó todo. Con una traición. Con una casa vacía. Con una mujer vieja, pero no vencida. A la mañana siguiente, el frío no venía del clima, venía del alma. Me levanté del suelo como pude, con los huesos tronando, los músculos resentidos y una rigidez que no era solo física, era emocional. Caminé por la casa como si buscara algo que me devolviera a mí misma, algún vestigio que no se hubieran llevado. Abrí cada cajón, cada rincón. Nada. Ni una nota, ni un papelito, ni una señal de duda. Como si yo nunca hubiera vivido allí. Ni mi aroma quedaba. Era como si hubiera muerto y Carolina hubiera hecho limpieza profunda para olvidarme rápido. Me senté en el quicio de la ventana, con la mirada clavada en el vacío, y por primera vez sentí algo que me dio miedo. No era tristeza, era furia silenciosa. No grité. No rompí nada. No marqué su número para reclamarle. Me quedé callada. Pero el silencio no era aceptación. Era el principio de algo que yo misma no entendía del todo. Tenía dos opciones: seguir siendo la madre que todo lo perdona, o convertirme en la mujer que se defiende. Y no por venganza,
sino por respeto. Por mí. Porque lo que me hizo no fue un error inocente, fue una decisión consciente. Ella sabía lo que representaban esas cosas. Sabía que vender mis libros era como quitarme la voz, que deshacerse de las fotos era como arrancarme la memoria. Y aún así lo hizo. Y lo peor, sin mirarme a los ojos. Fui al baño a mojarme la cara. Me miré al espejo y me desconocí. El cabello más blanco que antes. Los ojos más pequeños. La boca tensa. Había una mujer cansada del otro lado del reflejo, pero también había una fuerza que no había sentido en años. Y ahí, de pie, con la toalla entre las manos, me di cuenta de que lo que necesitaba no era una disculpa. Era justicia. Me acordé de una frase que me decía mi madre cuando era niña: el silencio de una mujer no es rendición, es estrategia. Y sí, ya no quería llorar. Quería hacer algo. Lo que fuera. Pero mío. Decidí que no podía quedarme en ese estado de limbo. Me preparé un café instantáneo en un vasito plástico que había quedado en mi bolso. Me senté en el suelo, como si fuera mi mesa de comedor, y volví a pensar en todo lo que había perdido. Pero esta vez, no como víctima, sino como testigo. Una cosa era el dolor, otra muy distinta era dejar que me definiera. Agarré un cuaderno viejo que me llevé al retiro, el mismo donde había escrito sobre la paz, el perdón, el amor. Lo abrí en la primera página y, sin pensar demasiado, escribí: esto no se queda así. Pasé el resto del día limpiando. No para dejar bonita la casa vacía, sino para mover la energía. Para no quedarme inmóvil. Fregué el piso, barrí las esquinas donde ya no estaban mis muebles, abrí ventanas. Lo hice como quien lava una herida, con dolor, pero con propósito. Y fue entonces, limpiando el último rincón del closet, que encontré la caja. Era una de esas cajas grises con cinta amarilla, metida hasta el fondo, cubierta de polvo. Me agaché, la arrastré con cuidado y, al abrirla, sentí que el tiempo se detenía. Ahí estaban documentos antiguos, cartas del banco, recibos, y al fondo, la escritura de la casa. En original. Mis manos temblaban. No por nostalgia. Por intuición. Saqué el documento y lo leí como quien encuentra un secreto familiar. Y ahí estaba, clarito, con letra formal y firma notarial, la cláusula. Una frase que decía algo como: la donación podrá ser revertida si el uso del inmueble resulta contrario al bienestar o voluntad de la donante. Sentí un calor subir por mi espalda. No lo podía creer. Era como si el universo, Dios o mi difunto esposo me hubiera dejado esa pista a propósito. Como si alguien desde el más allá me dijera: todavía puedes hacer algo, Carmen. Me senté de nuevo en el suelo, con el papel entre las manos. Lo leí una y otra vez. Me costaba creer que, después de todo, esa letra pequeña podía ser mi tabla de salvación. No por castigar a Carolina, sino por recuperar lo único que todavía podía llamarse mío, mi dignidad. La donación había sido un acto de amor. Un te doy esto para que estés segura, para que no te falte nada cuando yo ya no esté. Pero el amor no da permiso para destruir. Y si ella no supo cuidarlo, entonces yo tenía el derecho de recuperarlo. Así lo sentí. Sin rabia, sin gritos. Con la certeza de una madre que ya no quiere mendigar respeto. Guardé la escritura en mi bolso como si fuera una joya. Salí a caminar sin rumbo, como si mis pasos pudieran ordenar mis pensamientos. Me crucé con varios rostros conocidos, pero no quise saludar. No estaba lista para hablar. Solo quería pensar. ¿Qué haría? ¿Tenía el valor de enfrentarla? ¿Valía la pena todo eso? Pero algo en mi interior me decía que no era cuestión de valor. Era cuestión de reparación. Esto no era venganza. Era consecuencia. Carolina tomó una decisión. Ahora le tocaba a ella vivir con sus consecuencias. Y a mí, con las mías. Volví a casa con la cabeza más clara. Me preparé otro café en mi vaso de plástico y abrí mi libreta. Esta vez, en una hoja nueva, escribí 3 palabras: llamar al abogado. No sabía aún cómo iba a explicarle todo sin romperme por dentro, pero lo haría. Me debía a esa conversación. Me debía dejar de ser la madre que siempre espera, que siempre aguanta. Iba a hablar con el abogado, a revisar los papeles, a defender lo que era mío. Y no por odio, por memoria.
Por esa Carmen que fui durante tantos años y que nadie más parecía recordar. No sé si fue el aire frío que entraba por las ventanas abiertas o el silencio de la noche, pero esa madrugada dormí un poco mejor. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin tenía un plan. Una dirección. Una semilla de fuerza que me sostenía. No tenía muebles, ni platos, ni cuadros. Pero tenía algo más importante. Decisión. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier cosa. Porque cuando una mujer decide ponerse de pie, ni una casa vacía puede detenerla. No me tembló la voz al marcar el número del licenciado Ortega. Lo tuve guardado por años, aunque hacía mucho que no hablábamos. Fue mi abogado de confianza cuando todavía respiraba mi marido, y siempre me trató con respeto. Me contestó con ese tono formal que siempre usaba, pero apenas me reconoció, cambió de inmediato. Doña Carmen, qué gusto escucharla, ¿está todo bien? No quise dar muchas vueltas. Le pedí una cita para revisar la escritura de la casa. Encontré una cláusula que quizá nos sirva para corregir un error, le dije. No supe si me entendió del todo, pero me dio cita para el día siguiente. Y traiga todo lo que tenga, por favor. Vamos a ver qué podemos hacer. Pasé esa tarde ordenando papeles que ni sabía que todavía tenía. Algunas cosas seguían en mi bolso, otras entre libros guardados del retiro. Saqué copias, doblé documentos, armé un sobre. Cada hoja era una parte de mi historia. La primera boleta del predial. El recibo del primer mueble que compramos en la década del 80. Todo lo que demostrara que esa casa no era una propiedad, era mi vida entera. Me sentí como si estuviera armando una demanda no contra mi hija, sino contra el olvido. Contra ese gesto que me había arrancado de golpe del lugar donde creí que iba a envejecer en paz. No sabía en qué iba a terminar todo, pero al menos ya no estaba esperando. Me estaba moviendo. A la mañana siguiente me puse la blusa azul que guardaba para ocasiones serias. Me peiné como si fuera a una boda. Me miré al espejo y me dije en voz baja, hoy vas a defenderte sin gritar. Como mujer. Como madre. Como dueña de tu historia. Caminar hasta el despacho fue como caminar sobre mis recuerdos. Cada esquina de la colonia tenía algo de mí. Me detuve frente al árbol donde Carolina jugaba a la cuerda cuando tenía 6 años, y algo en mi pecho se apretó. No estaba haciendo esto para castigarla. Estaba haciéndolo porque había cruzado una línea. Y si yo no la marcaba, nadie lo haría. Cuando llegué, el licenciado Ortega me recibió con una sonrisa cálida y ese olor a café viejo que siempre impregnaba su oficina. Me invitó a sentarme y le entregué el sobre sin decir palabra. Se puso los lentes, hojeó con calma y cuando encontró la cláusula, levantó las cejas. Caray, usted tiene razón, doña Carmen. Esta cláusula es clara. Si el uso del inmueble va en contra de su voluntad o su bienestar, puede solicitar la reversión de la donación. Me observó con ojos de abogado, pero también con respeto. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Asentí. No se trata de querer. Se trata de tener que hacerlo. No me tembló la voz. Ni una sola vez. Hablamos casi 2 horas. Me explicó los pasos legales, los posibles tiempos, los riesgos. Le dije que no me importaban los juicios. Que yo no buscaba pleito, sino justicia. Le conté lo que había pasado, cómo me enteré, cómo regresé a una casa vacía sin que nadie me pidiera perdón. Y él, hombre serio y de pocas palabras, solo dijo una frase que no voy a olvidar. Doña Carmen, lo que usted está haciendo no es por rencor. Es por memoria. Y eso también merece defensa. Me dieron ganas de llorar, pero me contuve. No por orgullo, sino porque ya había llorado suficiente. Al salir de la oficina, sentí que caminaba más erguida, como si cada paso fuera una declaración. No soy una mujer frágil. Soy una mujer herida, sí, pero también firme. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo se me borraba del mapa por el capricho de alguien más, aunque ese alguien fuera mi propia sangre. No quería una revancha. Quería que se entendiera que lo que me quitaron no eran cosas. Era el derecho a existir con dignidad dentro de mi propia historia. Y eso no tiene precio. Ni siquiera el precio de un sueño comercial. Esa tarde me preparé algo caliente, por primera vez desde que volví. Una sopa instantánea con lo poco que encontré en la alacena.
La comí en silencio, pero no me sentí sola. Me acompañaba esa voz interna que había estado dormida por años. Esa parte de mí que siempre postergué por cuidar a otros. Esa Carmen que era más que mamá, más que esposa, más que ama de casa. Esa mujer que ahora quería algo más que sobrevivir, quería ser escuchada. Ya no en voz alta, sino con acciones. Y la primera ya estaba en marcha. Las noches seguían siendo largas. Seguía sin cama. Dormía en una colchoneta prestada por una vecina que vino a verme después de varios días y noticias. Le conté lo básico. Ella no juzgó, solo me abrazó. Y ese abrazo, tan simple, me sostuvo más que cualquier palabra. Porque a veces, lo único que necesitamos para seguir de pie es saber que alguien más entiende. Que alguien más ve lo que pasamos. Porque una cosa es sentir dolor. Otra, muy distinta, es sentirte invisible. A los pocos días, recibí una llamada del abogado confirmando que el proceso había sido iniciado formalmente. Carolina recibiría pronto una notificación legal. Sentí una mezcla de miedo y alivio. No me alegraba la idea de causarle problemas, pero tampoco me iba a detener. Ella tomó decisiones sin mí. Ahora me tocaba a mí tomar las mías. Y si con eso aprendía algo, aunque fuera tarde, entonces quizás no todo estaría perdido. Porque incluso los errores más dolorosos dejan lecciones que valen oro. Y yo estaba lista para aprender. Y también, para enseñar. Porque si algo me dejó claro esta experiencia es que el amor malentendido puede hacer mucho daño. Y que ser madre no significa ser mártir. Que dar todo no quiere decir permitir todo. Que decir basta no es abandonar, es cuidar lo que queda de ti. Así como una casa necesita cimientos, una mujer necesita límites. Y yo estaba aprendiendo, a los 72 años, que nunca es tarde para dibujarlos. No fue fácil caminar hasta ahí. Cada paso hacia la cafetería me pesaba como si llevara siglos sobre los hombros. No por cansancio físico, sino por lo que significaba. Era ir a ver con mis propios ojos el lugar donde se habían convertido mis recuerdos en mercancía. Días antes, una vecina me lo había contado sin saber el trasfondo. Carolina abrió un café. Le quedó lindísimo, con un estilo antiguo, como de película. Sonreí por fuera, pero por dentro, fue como si me dijeran que estaban vendiendo mi alma con azúcar y canela. Tenía que verlo. Tenía que saber qué tan lejos había llegado. Cuando llegué a la esquina, lo reconocí de inmediato. La fachada tenía flores colgando y un cartel hecho a mano que decía Café Raíces. Ironía pura. Me quedé unos segundos observando desde lejos. Se veía bonito, sí, cálido, acogedor, como ella decía que quería. Lo que me dolía no era el resultado, era el precio. Abrí la puerta con suavidad, y un aroma a pan horneado me envolvió. La música era bajita, instrumental, y había personas conversando en las mesas. Por un instante, casi sentí orgullo. Pero fue como una punzada rápida, porque en cuanto mis ojos empezaron a recorrer el lugar, todo cambió. Reconocí los sillones de terciopelo bordó donde solíamos tomar el té con mi esposo los domingos. Ahí estaban, restaurados, con cojines nuevos, pero los mismos. Vi la mesa del comedor de mi madre, ahora convertida en una estación de café con jarras modernas encima. Y los platos, ¡ay!, los platos de la abuela. Esos de porcelana blanca con bordes azules, usados solo en Navidad, servían ahora galletas de avena a desconocidos. Me acerqué sin hacer ruido. La gente sonreía, no sabían que cada objeto ahí tenía una historia. No era culpa de ellos. Pero el dolor era mío. Solo mío. Y entonces la vi. Detrás del mostrador, con un delantal beige y el cabello recogido, mi hija. Moviéndose con soltura, sirviendo café como si todo estuviera bien. Como si no hubiera dejado un cadáver emocional en la casa donde nació. Su cara estaba iluminada. Su risa, sueltona. Nunca la había visto tan llena de vida. Y ahí fue cuando sentí algo que no sabía que aún me habitaba. Celos. ¿Cómo podía ella estar tan feliz, después de hacerme tanto daño? Me acerqué al mostrador, conteniendo las lágrimas. Me paré frente a ella y dije con voz tranquila, pero firme, el pastel es casero. Ella levantó la mirada. Nuestros ojos se cruzaron. Un segundo. 2. Y entonces lo vi,
el temblor sutil en sus pupilas, el silencio incómodo entre cliente y cliente. Quiso sonreír. Le tembló la comisura de la boca. «Mamá», murmuró, como si no supiera si abrazarme o esconderse debajo del mostrador. Yo no dije más. No fui a hacer una escena. Solo quería que me viera, que entendiera, que supiera que yo no era un recuerdo viejo. Estaba viva. Estaba ahí. Fui a una mesa vacía y me senté. Observé. Escuché. Cada detalle era una puñalada suave: las lámparas del pasillo, mi reloj de pared, las cortinas del cuarto de visitas. Ella vino a la mesa minutos después. Me trajo una taza de café y un trozo de pastel que, irónicamente, sabía a infancia. No hablamos mucho. Me preguntó si quería azúcar. Le dije que no. «Está todo bien, mamá», dijo, casi susurrando. Yo respondí con una pregunta: «¿Sabías que esa mesa fue de tu abuela?». Su rostro cambió. Bajó la mirada. Y ahí supe que sí, que lo sabía. Y aún así, lo había hecho. No dije más. No era el momento. Pero le dejé claro con mis ojos que yo no había ido como clienta. Había ido como testigo, como la dueña original de todo lo que ahí se vendía como ambiente familiar. Al salir, no miré atrás. Caminé hasta la esquina, crucé la calle, y cuando estuve lo suficientemente lejos, me detuve. Me permití llorar. No a gritos. En silencio. Lágrimas que bajaban sin permiso, pero sin vergüenza. Porque ahí, frente a esa cafetería, entendí algo brutal. Carolina no me robó solo las cosas. Me robó el derecho a decidir qué hacer con ellas. El derecho a cerrar yo misma esos ciclos. Me robó el acto de honrar mi propia historia. Y eso no se recupera tan fácil. Mientras volvía a casa, me hice una promesa. Ya no iba a explicarle lo que me dolía. No iba a rogarle comprensión. Tampoco a pedir disculpas por defenderme. A partir de ese día, mi silencio no sería resignación. Sería un mensaje, un límite, una forma de decir: aquí estoy. Te veo, pero no me pisas más. No sabía aún cómo terminaría todo esto. Pero de algo estaba segura: esa cafetería, tan bonita por fuera, había sido construida con mis raíces arrancadas. Y algún día, eso tendría un precio. ¿Y tú? ¿Qué duele más, perder tus cosas o perder a quien creías conocer? Volví a la cafetería una semana después. No porque quisiera, sino porque algo en mí me decía que era necesario. Había demasiadas cosas no dichas flotando entre nosotras, como polvo invisible. Tenía que mirar ese lugar una vez más, no con el corazón en la mano, sino con la cabeza clara. Saber si lo que sentí la primera vez fue exageración, o si realmente había perdido algo que no se podía reponer. Al entrar, todo estaba igual. La misma música suave, los mismos sillones rescatados, el mismo aroma dulzón que me provocaba un nudo en la garganta. Pero esta vez vine más firme. Esta vez vine a ver, no a sufrir. Carolina me vio entrar desde lejos. Esta vez no disimuló. Me saludó con una mezcla rara de sorpresa, nervios y cariño contenido. «Mamá, ¿otra vez por aquí?», me preguntó, intentando sonar casual. Yo solo asentí con una leve sonrisa. No le iba a facilitar el terreno. Quería que sintiera la incomodidad, que enfrentara lo que había hecho, aunque fuera en silencio. Me senté en la misma mesa de antes. No pedí nada. Ella trajo un café sin que se lo solicitara. Lo puso con suavidad sobre la mesa y se quedó parada, como si esperara una señal para sentarse también. Pero no se la di. Solo tomé la taza y miré alrededor. En esa observación silenciosa, noté cada detalle como si fuera una fotografía emocional: las lámparas recicladas que eran de mi cocina, los cuadros de flores que yo misma pinté en un taller para mujeres mayores, las sillas restauradas que alguna vez sostuvieron nuestras cenas navideñas. Todo lo había convertido en decoración, en escenografía de una vida que no reconocía como suya. Me pregunté si de verdad entendía lo que había hecho. Si tenía idea del desgarro que significaba ver mis recuerdos convertidos en ambiente acogedor. Pero no dije nada, porque a veces el silencio tiene más filo que las palabras. Un niño pequeño entró con su madre y se sentaron cerca de mí.
Vi cómo miraba el plato donde le sirvieron una rebanada de pastel. Era uno de los platos de la abuela. Lo supe porque tenía una pequeña rajadura en la parte inferior. Esa grieta la conocía bien. Fue el único que se rompió un poco cuando Carolina tenía 5 años y se cayó al intentar alcanzar un vaso de leche. Lo guardé igual. Era parte de la historia. Verlo ahora, ahí, entre manos ajenas, me rompió algo más adentro. Me pregunté si ella recordaba ese día. Si alguna vez lo valoró tanto como yo. No lo creo. Y entonces ocurrió. El niño, al moverse, tiró el plato. Se estrelló contra el suelo y se hizo pedazos. Nadie gritó. La madre se disculpó. Carolina corrió con una escoba. Todo fue rápido. Pero para mí, fue como ver caer una parte de mi linaje. Me agaché sin pensar. Junté los pedazos con cuidado, con una ternura que me sorprendió. Y dije, sin mirar a nadie, ese plato tenía 70 años. Lo dije bajito, pero firme. Carolina se quedó helada. La madre del niño me pidió perdón con los ojos. Yo solo le sonreí, como diciendo no es culpa suya. Porque no lo era. Carolina me acompañó hasta la puerta cuando me iba. Caminó a mi lado como una niña culpable. Mamá, yo solo quería cumplir un sueño. No pensé que te iba a doler tanto. Me detuve. La miré de frente. Quise decirle tantas cosas. Quise gritarle que no se roba así. Que no se construye un sueño a costa del alma de quien te dio la vida. Que un sueño que nace del olvido está condenado a marchitarse. Pero no lo hice. Solo dije, yo también tenía un sueño. En esa casa. Con tus cosas. Con tus fotos. Tú decidiste cuál valía más. No hubo más palabras. Me fui. No por orgullo. Por protección. Porque hay dolores que no se curan con disculpas. Se curan con cambios. Con acciones. Con tiempo. Y yo ya no tenía tanto para perder. Volví a casa, mi casa vacía, sí, pero mía, con la certeza de que ya no era la misma mujer de hace 2 semanas. Algo en mí había despertado. No era rabia. No era odio. Era claridad. Y cuando una mujer tiene claridad, empieza a mirar el mundo de otra forma. Y también a sí misma. El día que firmé los papeles para iniciar la reversión legal de la casa, no me tembló la mano. Me sudaban las palmas, sí, pero no de culpa. Era otra cosa. Una mezcla rara entre nervios, determinación y una especie de tristeza antigua, como si firmar eso fuera también firmar el final de una etapa que yo nunca quise cerrar así. El licenciado Ortega me explicó cada cláusula, cada procedimiento, cada fecha. Yo asentía en silencio. No necesitaba entenderlo todo a nivel técnico. Solo necesitaba saber que, por fin, estaba defendiendo mi lugar en la historia. Mi historia. Esa que construí con esfuerzo y ternura durante décadas, y que nadie, ni siquiera mi propia hija, tenía derecho a pisotear. Volví caminando a casa con el corazón más liviano. No porque me alegrara lo que estaba haciendo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no me estaba traicionando a mí misma. Estaba diciendo basta sin gritarlo, usando las herramientas que me quedaban, mi palabra, mi derecho, mi memoria. En el camino pensé en mi esposo, en cómo se hubiera sentido él viendo todo esto. Lo imaginé apoyándome sin decir mucho, como solía hacer, pasándome un mate caliente o poniéndome una mano en el hombro. A veces me hacía falta su silencio más que cualquier consejo. Su silencio no dolía. Era refugio. El de mi hija, en cambio, fue abandono. Esa noche, mientras me preparaba una sopa de sobre, miré alrededor. Seguía sin muebles, sin fotos, sin recuerdos visibles. Pero me sentí menos vacía. Como si esa decisión legal que acababa de tomar hubiera encendido una pequeña luz dentro de mí. No estaba buscando arruinarle la vida a nadie. Estaba protegiendo la mía. Recordé tantas veces en que aguanté por amor. Tantas. Las palabras que no dije, las veces que me callé por miedo a parecer egoísta. Porque nos educaron para eso, ¿no? Para dar y dar y dar, hasta quedarnos sin nada. Y cuando por fin decimos ya no, nos tildan de duras, de frías, de desagradecidas. Pues no, basta. Pasaron 3 días. 3 días en los que no supe nada de Carolina.
No llamó, no escribió, no apareció. Yo tampoco lo hice. No iba a advertirle nada. No era mi deber salvarla de sus propios actos. Si ella había tenido la libertad de vender cada pedazo de mi vida sin preguntarme, entonces también debía tener el coraje de enfrentar las consecuencias sin que yo le avisara. El amor no es tapar los errores de nuestros hijos. A veces, amar es dejar que se enfrenten a lo que provocaron. Porque eso también es parte del crecer. Y yo ya no podía ser su escudo. No después de todo. Cuando llegó el oficial de justicia, todo se volvió más real. Tocó la puerta de la cafetería a media mañana, cuando estaba llena de clientes. Yo no estuve ahí. No me atreví. Pero el abogado me contó lo que pasó. Que Carolina recibió la notificación con la cara desencajada, que trató de argumentar que todo era una confusión, que preguntó 1000 veces cómo pudo hacerme esto mi mamá. Lo imaginé todo con detalle. Incluso pude oír su tono de voz. Esa mezcla de incredulidad y rabia disfrazada de dolor. Me conocía. Sabía que, si había llegado hasta ahí, era porque algo en mí había cambiado para siempre. Esa tarde no comí. Caminé hasta el parque, me senté bajo un árbol y dejé que el viento me desordenara el cabello. Me quedé ahí, en silencio, pensando en todas las veces que me creí débil. En todas las veces que pospuse mi descanso, mis sueños, mis deseos, por cuidarlos de otros. Y me di cuenta de que la justicia no siempre viene con aplausos. A veces viene con dolor, con pérdida, con miradas juzgonas. Pero eso no la hace menos justa. Lo que yo estaba haciendo no era para castigar. Era para decirle al mundo, y a mí misma, que mi vida también importaba. Al volver a casa, vi un papel por debajo de la puerta. Era de Carolina. Una nota breve, escrita con su letra apurada. No entiendo por qué me haces esto. Yo solo quería salir adelante. Era mi sueño. Leí la nota varias veces. Me dolió, sí, pero también me enojó. Porque una cosa es soñar, y otra muy distinta es pisar a quien te sostuvo para lograrlo. La dejé sobre la mesa. No respondí. No sentí que tuviera que explicarle nada. Ella había tomado sus decisiones. Yo ahora estaba tomando las mías. Y si ese era el precio de que aprendiera algo, entonces estaba dispuesta a pagarlo. No dormí mucho esa noche, pero dormí en paz. Me arropé con un cobertor que me prestó la vecina y cerré los ojos sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando a que alguien me validara. No necesitaba permiso para defender mi historia. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, me abracé a mí misma y dije bajito, como una oración, esto no es venganza. Esto es justicia. Y me la debía desde hace años. No fue sorpresa que viniera a buscarme. Lo que me sorprendió fue el momento. Eran casi las 9 de la noche, y el silencio del vecindario ya se había instalado con sus ruidos familiares. El perro de la esquina ladrando al aire, el zumbido de un televisor viejo, alguna olla golpeando en la cocina de enfrente. Yo estaba sentada en el suelo, leyendo un libro que me prestó Teresa, la vecina, cuando escuché los golpes suaves en la puerta. Supe que era ella. Lo supe con ese instinto que solo una madre tiene. Respiré hondo antes de levantarme. No me apuré. No tenía prisa. Quería estar firme. Abrí la puerta, y ahí estaba, Carolina, con los ojos hinchados y el alma rota. Mamá, por favor, podemos hablar. Susurró, como si le pesara cada palabra. No le respondí con palabras. Le hice un gesto para que entrara. Caminó lento, como quien pisa un lugar sagrado después de haberlo profanado. Miró la casa vacía, los espacios huecos, las paredes que ahora no guardaban ecos. Y por fin lo entendió. Lo vi en su cara. Lo vi en la forma en que se le partió la expresión. No sabía que estaba así, balbuceó. Le ofrecí un cojín en el suelo. Nos sentamos frente a frente, como dos extrañas que comparten una pena. Ella no sabía por dónde empezar. Yo no tenía ninguna intención de facilitarle el camino. Lloró. Lloró como hace años no la veía llorar. Al principio con recato, después con sollozos que venían de muy adentro. Yo no quise hacerte daño, mamá, de verdad. Estaba desesperada. Pensé que lo iba a lograr. Que era mi oportunidad. Me dejé llevar. No supe cómo frenar.
La escuchaba con la misma atención con la que solía oírla de niña cuando venía a contarme que se había peleado con alguna amiga en la escuela. Pero esta vez no era un berrinche. Era un desastre. Y aunque me dolía verla así, por dentro, algo en mí seguía en silencio. Como si aún no estuviera lista para soltarle las palabras que ella necesitaba escuchar. «Perdóname», dijo, con un hilo de voz. Y ahí, tuve que respirar hondo. Porque una parte de mí lo había esperado. Y otra, ya no lo necesitaba. No es lo mismo pedir perdón que reparar. Y eso, ella todavía no lo sabía. Vendiste mi vida sin siquiera preguntarme, Carolina. Lo dije sin rabia, pero sin adornos. No fueron cosas. Fueron mis recuerdos. Mis pasos. Mi historia. Y eso no se compra de nuevo. Eso se quiebra. Ella me miró con los ojos llenos de miedo. No por lo legal. Por lo emocional. Por darse cuenta, quizás por primera vez, del verdadero peso de sus decisiones. Era mi sueño, mamá, solo quería que estuvieras orgullosa, me dijo, apretando sus manos sobre las rodillas. Y ahí sí, no pude evitarlo. Me reí, bajito, pero con dolor. Orgullosa. Repetí. ¿De qué? De haber sido borrada, de tener que recuperar mi casa como si fuera una intrusa, de sentarme en una cafetería armada con los restos de lo que fue mi hogar. No lo dije gritando. Lo dije con ese tono que a veces duele más, el de la verdad desnuda. Ella se tapó la cara y volvió a llorar. Pero esta vez, yo ya no lloré con ella. Le conté, con calma, lo que había hecho. Que los papeles estaban firmados. Que el proceso estaba en curso. Que el tiempo que tenía para resolverlo era poco. No lo hice para vengarme, le aclaré. Lo hice para recordarme a mí misma que todavía puedo defender lo que soy. Aunque tú ya no lo veas. No me contradijo. No trató de convencerme. No se justificó más. Creo que entendió que no había espacio para eso. Porque cuando una madre guarda silencio mucho tiempo, cuando traga lágrimas y humillaciones por años, cuando por fin habla, no necesita gritar para que duela. Nos quedamos en silencio un rato largo. El reloj no marcaba el tiempo. Lo marcaban nuestras miradas. 2 generaciones. 2 formas de amar. 2 formas de equivocarse. ¿Te puedo ayudar con algo, ahora?, me preguntó al final. Y ahí, por primera vez en toda la conversación, sonreí. Una sonrisa chiquita, resignada, pero sincera. Sí. Puedes empezar por aprender lo que significa la palabra respeto. No lo dije como castigo. Lo dije como quien deja una puerta entreabierta. Ella bajó la cabeza. Se despidió con un abrazo que fue más tímido que verdadero. Y se fue. Dejó atrás su llanto, su culpa, y su historia, que ahora también empezaba a dolerle. Esa noche no lloré. No recé. No escribí. Me quedé acostada en el suelo, mirando el techo, sintiendo que algo se había movido. No sabía si era el principio de una reconciliación, o el final definitivo de un vínculo. Pero sí sabía una cosa, esas lágrimas llegaron tarde. Y aunque me conmovieron, no iban a deshacer lo que ya estaba hecho. El dolor no se borra con disculpas. Se sana con hechos. Con tiempo. Y con presencia. Y ahora, le tocaba a ella demostrar que estaba lista para eso. A veces pienso que todo lo que pasó no comenzó con la venta de mis cosas, sino muchos años antes. Muchísimo antes. Cuando Carolina era apenas una niña de trenzas apretadas y carácter fuerte. Ella no nació para quedarse en ningún lugar. Siempre quiso correr, crecer, escapar. Decía que nuestro barrio le quedaba chico, que la casa olía a pasado, que yo vivía atrapada en costumbres de otra época. Mamá, tú no entiendes el mundo de hoy, me decía cada vez que discutíamos por algo. Y yo intentaba entenderla. Le daba espacio, le daba alas. Pero nunca pensé que volar significara olvidarse de dónde salió. Recuerdo claramente la vez que me dijo, con apenas 15 años, que quería ser alguien grande. No supe qué contestarle. En mi mente, ella ya era alguien grande por el simple hecho de existir. Le di tanto, tantas veces, sin pedir nada a cambio, que no me di cuenta cuando empecé a desaparecer de su radar emocional. Crié a una hija fuerte, sí, pero también solitaria, desconectada,
siempre mirando hacia adelante sin mirar atrás. Y me culpo, a veces. Me culpo por no enseñarle con más firmeza que una casa no es solo paredes, es historia, es identidad, es raíz. Carolina siempre fue brillante, la mejor en todo. Premios, becas, reconocimientos. Yo aplaudía desde la sombra, feliz por verla brillar. Pero cada vez que regresaba a casa, me sentía menos parte de su mundo. Como si yo solo existiera en su infancia, como si mi presencia no fuera necesaria en su presente. Y eso duele, porque una madre nunca deja de mirar a su hija con ojos de amor. Aunque la hija mire con distancia. Aunque ya no abrace igual. Aunque ya no pregunte ¿cómo estás, mamá? Nos vamos acostumbrando a los vacíos, al silencio. Hasta que un día, ya no sabemos cómo llenar el hueco. Encontré una carta vieja mientras ordenaba unos papeles del armario. Era un dibujo hecho con crayones, con su letra temblorosa de niña. Cuando crezca, voy a darte una casa llena de flores. Te amo, mamá. Me quedé mirando esa hoja como si fuera un pedazo arrancado del tiempo. Me pregunté en qué momento esa promesa se perdió. En qué momento la hija que me juró una casa con flores decidió vaciar la mía sin decir palabra. Me llevé la carta al pecho, cerré los ojos, y sentí una mezcla extraña de ternura y dolor. Porque amar también es eso, sostener lo que ya no es. Mi generación y la suya no hablan el mismo idioma. Nosotras crecimos aguantando, callando, dando. Ellas crecieron exigiendo, expresándose, eligiendo. Y aunque admiro esa libertad que Carolina tiene para construir su camino, me duele que esa libertad haya pasado por encima de la mía. Porque no se trata de romper con el pasado para avanzar. Se trata de honrarlo, de integrarlo, de reconocer que uno no nace solo, que hay una mujer detrás de cada logro, de cada diploma, de cada café servido en esa cafetería. Hay una historia que merece respeto. A veces me pregunto si ella entiende lo que me duele en realidad. No es el sillón perdido. No es la vajilla. Es no haber sido mirada. No haber sido tenida en cuenta. Es el mensaje frío, sin voz, sin cara, sin abrazo. Es sentir que todo lo que sembré fue arrancado de raíz por alguien que nunca debería haberme hecho daño. Pero también me pregunto si yo fui demasiado buena, demasiado callada, demasiado permisiva. Si en mi afán de que ella volara, me olvidé de enseñarle a mirar hacia abajo, a no pisar el nido que la sostuvo. En estas semanas he recordado muchas cosas. Las noches sin dormir cuando ella tenía fiebre. Las veces que vendía algo mío para que no le faltara un libro, un abrigo, una mochila. Las lágrimas que no dejé caer para no preocuparla. Todo eso vive dentro de mí, como una película que pasa en silencio. Y cuando veo su cara, ahora tan adulta, tan independiente, tan decidida, solo puedo preguntarme, ¿realmente sabrá todo lo que hice por ella? ¿O simplemente me borró de su ecuación como se borra una cuenta vieja? Pero no todo fue dolor. También hubo momentos hermosos. Recuerdo cuando bailamos en la cocina mientras cocinábamos, cuando me contaba sus secretos adolescentes, cuando me pedía que le leyera poesía antes de dormir. Esa Carolina todavía vive en mi memoria. Y quizá por eso me duele más lo que pasó. Porque sé de lo que era capaz. Porque la vi amar, cuidar, soñar conmigo. Y verla ahora tan distante, tan práctica, tan enfocada en lo suyo, me hace sentir que esa niña se fue para siempre. Y que esta mujer que la reemplazó, todavía no sabe el daño que ha hecho. Esa es la herida más profunda. No la que deja el abandono, sino la que deja la transformación. Porque no me duele que mi hija haya cambiado. Me duele que haya olvidado quién era antes. Me duele que ya no recuerde la promesa de la casa con flores. Me duele que no entienda que yo no quiero volver al pasado. Solo quiero que respete lo que me costó construir. Lo que soy. Lo que fui. Lo que aún queda de mí. ¿Y tú? ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre antes de romperse? El día que autoricé la venta de la casa, no tembló la tierra. No hubo truenos, ni un aire espeso como en las películas. Fue un martes simple, con el cielo nublado y un ligero olor a pan recién hecho que venía de la panadería de la esquina. Caminé hasta la notaría con los papeles en la bolsa y el alma en pausa. No quería pensar. Solo quería terminar. Me senté frente al escritorio,
firmé donde me indicaron, y escuché cada palabra del licenciado como si fuera una canción vieja. No sentía euforia ni rabia. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Era otra cosa. Una especie de duelo, sin funeral. Recuerdo que, al salir de ahí, miré al cielo y pensé en mi madre. Ella habría dicho, no se subasta lo que se ama, Carmen. Y tenía razón. Yo no quería vender la casa. Nunca fue mi plan. Pero después de todo lo que pasó, de todo lo que me arrancaron sin permiso, la casa ya no era hogar. Era una herida abierta, con paredes que gritaban soledad. Cada rincón hablaba de lo que ya no estaba. Cada espacio vacío era un recordatorio de lo que se llevó mi hija con una llamada. Y yo no podía seguir viviendo en un mausoleo emocional. Era hora de soltar, de cerrar, aunque doliera. La noticia corrió rápido por el barrio. No faltaron las miradas de sorpresa, los murmullos entre vecinas, los comentarios disfrazados de preocupación. ¿Por qué estará vendiendo? ¿Será que está enferma? ¿Y la hija? No dije nada. No le debo explicaciones a nadie. No después de años de silencios tragados, de favores prestados, de ayuda ofrecida sin esperar nada. Guardé silencio no por debilidad, sino por elegancia. Porque aprendí que el dolor no necesita gritar para ser profundo. A veces, callar también es una forma de gritar que algo se rompió. Carolina, por supuesto, se enteró antes de que llegara la notificación oficial. Me llamó una noche, fuera de sí. Gritó. Lloró. Me preguntó cómo podía hacerle eso, si yo no era así, si acaso quería verla fracasar. Era tu sueño, le dije. Y lo cumpliste, con lo que era mío. Hubo un largo silencio del otro lado. Después me colgó. No volví a saber de ella esa semana. Tampoco la busqué. Ya no era mi turno de correr detrás. Ya no más. Yo estaba aprendiendo, por fin, a quedarme en mi centro. A no perseguir a nadie. A no justificar lo injustificable. Volví a entrar a la casa una última vez. Lo hice sola. Despacio. Recorrí cada habitación como si fuera una galería de recuerdos invisibles. Me detuve en la esquina del comedor, donde solía estar el viejo aparador. Cerré los ojos. Pude oír la risa de Carolina de niña, el sonido de los cubiertos en Navidad, el tic-tac del reloj de pared. Todo seguía ahí, aunque no se viera. Las casas, cuando se han amado de verdad, no necesitan muebles para hablar. Me senté en el suelo por última vez y me despedí, sin palabras. Solo con lágrimas suaves que no me pidieron permiso. No lloraba por la venta. Lloraba por la historia que no tuvo despedida. El día de la subasta no fui. No quise. Me quedé en la plaza, alimentando palomas, con un libro que ni abrí. No necesitaba ver quién se quedaba con esas paredes. Quien comprara esa casa no sabría todo lo que ahí se vivió. No sabría que en ese baño parí a mi hija con mis propias manos. Que en ese jardín enterramos al gato viejo envuelto en una bufanda. Que en esa cocina cociné cuando no tenía ni ganas ni fuerza, solo amor. Que en esa casa fui madre, esposa, amiga, y también mujer, aunque muchas veces me olvidara de mí misma. Dejarla ir era dejar de cargar con todo eso sola. Cuando me llamaron para avisarme que la venta se había concretado, solo respondí, gracias. Nada más. No pregunté por el precio ni por los compradores. No me importaba. Para mí, ya no era mía. No desde el día en que Carolina la vació sin avisar. Ese día, me la quitó. Lo único que estaba haciendo ahora era formalizar un duelo que ya había empezado. Cerré los ojos esa noche y dije adiós, pero no con amargura, con gratitud. Porque incluso los lugares que nos rompen, nos enseñan algo. Y yo había aprendido. Volví a mi cuaderno del retiro espiritual, el que creí que ya no iba a usar. Abrí una página nueva y escribí, me duele, pero estoy viva. Porque sí, estaba rota, pero también más despierta, más alerta, más mía. Y aunque no sabía aún a dónde iba a ir,
Tenía claro de dónde ya no quería volver. El pasado ya no era un lugar donde quedarme. Ahora, tocaba mirar hacia otro lado. El dinero de la casa me lo entregaron en una transferencia simple. Un clic. Una cifra. Nada se compara a lo que costó emocionalmente. Me senté frente al cajero automático, viendo los números reflejados en la pantalla como si fueran parte de otra vida. Esto fue tu hogar, pensé. Ahora es solo saldo bancario. No lloré. Me guardé la tarjeta, salí a la calle, y mientras el sol me golpeaba suave el rostro, supe que necesitaba hacer algo con eso. No podía simplemente dejarlo en el banco, viendo cómo se deshacía en gastos. Ese dinero venía de una pérdida, sí, pero también podía sembrar un comienzo. No quería un departamento. No quería paredes blancas, ni un edificio frío con ascensor. Busqué algo que me devolviera el alma. Algo pequeño, humano, con luz natural y olor a tierra. Y lo encontré. Un chalet antiguo en las afueras, con un jardín sin flores pero con potencial. Con una cocina modesta y una habitación llena de sol por las mañanas. Lo vi y supe. Aquí, dije. Aquí voy a volver a vivir. No necesitaba más. Solo necesitaba un rincón donde nadie me llamara estorbo, donde cada objeto tuviera historia porque yo misma lo hubiera puesto ahí, a mi ritmo, con mis manos, sin permiso de nadie. El proceso de compra fue rápido. Lo firmé sin temblar. El dueño anterior, un señor de manos callosas y voz suave, me dijo: «Este lugar tiene buena energía. Solo necesita una mujer que lo abrace». Lo abracé, sí, con pintura, con limpieza, con plantas nuevas que aún no florecían. Me compré un sillón sencillo, un librero, una alfombra tejida. Cociné mi primera sopa de lentejas en silencio, y lloré mientras el vapor empañaba la ventana. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Por fin tenía un lugar mío. Un lugar donde mi historia pudiera echar raíces nuevas, lejos del dolor, cerca de mí. Pero algo más empezó a crecer en mí. Algo que venía latiendo desde el retiro espiritual. Esa necesidad de compartir lo vivido. No como quien se queja, sino como quien transforma. Una tarde, mientras organizaba mis libros, tuve una idea loca, hermosa, dulce. ¿Y si hago de este lugar un espacio para otras mujeres? No quería estar sola. No más. Y sabía que allá afuera había muchas como yo, mujeres olvidadas, desplazadas, silenciadas. Mujeres que también perdieron sus casas, sus cosas, sus afectos. Mujeres que sabían lo que era ser necesarias, hasta que dejaron de serlo. Mandé a hacer un cartel de madera. Fui yo quien eligió el nombre. Lo pensé días enteros. Al final, no hubo duda. La casa de los recuerdos que valen. Porque si algo aprendí, es que no todo lo que se guarda tiene valor, y no todo lo que se pierde es una pérdida. Algunas cosas, cuando se sueltan, hacen espacio para lo nuevo. Inauguré el lugar con una mesa de té, 5 sillas y una promesa. Cada mujer que entrara allí tendría voz, tendría espacio, y no sería juzgada por lo que había dejado atrás. Lejos de los hijos, de los maridos, de las culpas. Solo mujeres. Solo alma. El primer día no vino nadie. El segundo, tampoco. Pero el tercero, llegó una señora con el rostro marcado por el tiempo y los ojos llenos de historias. Se llamaba Rosario. Se sentó, pidió agua, y me dijo sin rodeos: «Mi hija me quitó todo». Me dejó en un cuarto con un colchón inflado y un ventilador. No pregunté más. Solo le serví té y le mostré los libros. A los 15 minutos, ya estaba contando anécdotas de cuando era niña, de su juventud, de cómo se había olvidado de sí misma cuidando a todos. Me miró y dijo: «Aquí sentí que algo volvió». Me quebré por dentro. Porque era cierto. En esa mujer, también volvía una parte de mí. Poco a poco, llegaron más. Dolores, Esperanza, Maritza, Julia. Cada una con sus heridas, con sus pérdidas, con su versión del olvido. Y juntas hicimos algo que ni yo sabía que necesitaba. Una familia nueva. Una sin lazos de sangre, pero con cicatrices compartidas. Leíamos en voz alta, cocinábamos, llorábamos, nos reíamos como adolescentes. El chalet se llenó de vida, de flores, de nombres que ya nadie pronunciaba en sus casas. Cada semana, alguien traía un objeto con historia,
un florero, una foto, un poema. El lugar se fue poblando de alma. De esas que no se venden en mercaditos de antigüedades. Un día, abrí la puerta y olí pan horneado. Rosario había cocinado. Esperanza decoraba la sala con ramas secas. Julia ponía música suave en un rincón. Me senté en mi sillón y las observé. No dije nada. Solo sonreí. Porque eso era hogar. No el lugar que me arrebataron. No las cosas que me vendieron sin preguntar. No las paredes vacías. Sino esto, miradas que te reconocen. Voces que te llaman por tu nombre. Presencias que no esperan nada a cambio. Había perdido una casa, sí. Pero ahora tenía algo más profundo, pertenencia. Hay un momento en el camino de toda mujer rota donde ya no se trata de lo que perdiste, sino de lo que decides no seguir cargando. Y creo que ese momento me alcanzó una mañana cualquiera, cuando estaba regando las plantas del pequeño jardín del chalet. Era temprano. El aire tenía ese olor fresco de tierra mojada, y una mariposa se posó justo en el borde de mi dedo. Me quedé mirándola, hipnotizada. Frágil, liviana, libre. Y me pregunté si yo alguna vez me sentí así. No en apariencia, sino de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que no tuve miedo de ser yo? Sin culpa, sin peso, sin deberle a nadie una explicación. En el club de lectura ya éramos 8. Mujeres distintas, vidas distintas, pero un dolor similar, haber sido invisibles para aquellos que criamos, amamos y sostuvimos. Yo no hablaba mucho de Carolina, pero ellas sabían. Lo intuían. Hay dolores que no necesitan ser narrados con detalle. Basta una mirada. Un silencio largo. Un suspiro más hondo. Una tarde, mientras leíamos un poema de Alfonsín Storni, Rosario cerró el libro y preguntó en voz baja, ¿y si vuelven? Nos miramos. El aire se hizo espeso. Nadie contestó. Yo tragué saliva. Y entonces lo dijo, las perdonarían. Me quedé pensando en eso días enteros. ¿Perdonar? ¿Es eso lo que la gente espera de una madre? ¿Que siempre perdone? Como si el amor fuera un cheque en blanco. Como si nuestras heridas fueran superficiales. Como si se pudiera borrar todo con un lo siento. No lo sé. No tengo la respuesta clara. Lo que sí sé es que perdonar no es olvidar. Ni dejar pasar. Ni invitar a tomar café como si nada. A veces, perdonar es simplemente soltar la rabia, para que no te pudra por dentro. No para que el otro se sienta mejor, sino para que tú puedas dormir sin un nudo en el pecho. Algunas noches todavía la soñaba. A Carolina. Aparecía chiquita, con su pijama de ositos, preguntándome si podía dormir conmigo. Y yo siempre le decía que sí. La abrazaba. La arropaba. En el sueño, todo estaba bien. Pero al despertar, el vacío. La distancia. El eco de su voz adulta diciendo chau sin mirar atrás. Me levantaba con una mezcla de nostalgia y enojo. Porque esa niña que yo crié con ternura, no era la misma que me borró de su vida por un negocio. Y ahí estaba el verdadero duelo, no por lo que me hizo, sino por lo que ya no éramos. Una de las mujeres del grupo, Clara, me preguntó un día si yo volvería a hablarle. Le dije la verdad, no lo sé. No porque no la ame, sino porque no quiero volver a ser la mujer que se calla para no incomodar. Porque si vamos a reencontrarnos, tiene que ser desde otro lugar. Desde la verdad. Desde el respeto. No quiero a mi hija si vuelve con culpa. La quiero si vuelve con conciencia. No necesito sus lágrimas. Necesito que entienda. Que repare. Que honre. Que no me abrace por lástima, sino por elección. Y entonces entendí algo importante. Sanar no es castigar. No es cerrar la puerta con doble llave. Es dejarla entreabierta, pero sin quedarte parada en el marco esperando. Es volver a ocuparte de ti, de tu espacio, de tu paz. Es mirarte al espejo y decir, esto también fue amor. Y también me dolió. Pero no me define. Porque cuando nos quedamos atrapadas en el daño, seguimos sujetas al otro. Pero cuando lo soltamos, no para perdonarlo, sino para liberarnos, ahí es donde empieza de verdad la sanación. El chalet se llenaba de flores nuevas. Algunas las traían las mujeres del grupo, otras nacían solas,
sin aviso. Como los comienzos. Un día, sin querer, encendí la tetera y me di cuenta de que ya no me dolía hacerlo. Antes, cada vez que el vapor salía, me venía el recuerdo de mi vieja cocina, de Carolina comiendo pan con mantequilla, de los desayunos en la mesa grande. Pero ahora, el sonido era distinto. Era presente. Era mío. Era Carmen. Y eso, después de todo, era el mayor milagro. No supe exactamente en qué momento Carolina lo perdió todo. Me enteré por terceros, por comentarios sueltos de vecinos que aún la veían como la muchacha brillante que una vez salió de estas calles. Me dijeron que la cafetería había cerrado, que una mañana llegó una camioneta, cargaron todo lo que quedaba y colgaron un cartel que decía cerrado por tiempo indefinido. Nadie volvió a ver a los clientes, ni las luces encendidas, ni la risa suave que ella usaba para disimular el caos. Y aunque me juré no alegrarme, algo en mí se sacudió. No fue venganza. Fue realidad. Una realidad dura, inevitable, como una piedra en el estómago que no sabe si escupir o tragar. Carolina, según supe, estaba alquilando un cuartito en las afueras. Uno de esos espacios donde cabe la cama, una silla y poco más. Algunos dicen que lloraba en silencio en la estación del metro. Otros que se la pasaba buscando trabajo sin éxito. Yo no fui a buscarla. No por castigo. Por respeto. Porque si algo aprendí es que a veces la distancia también es una forma de amor. Un amor que no se impone, que no se arrodilla, que no persigue. Un amor que dice, aquí estoy. Pero esta vez, no voy a levantar lo que tú rompiste. Me costaba dormir en esos días. No por culpa. Por memoria. Recordaba su cara de niña, sus manitas aferradas a mi falda, su voz diciéndome mamá no te vayas. Y ahora era yo quien no iba. Pero por elección. Porque por más que me doliera, entendí que si corría a abrazarla otra vez sin que ella aprendiera, repetiríamos la historia. Y yo ya no podía permitirme eso. No quería ser salvavidas de nadie si eso significaba hundirme a mí. A veces, amar también es mantenerse firme mientras el otro aprende a nadar solo. Una tarde cualquiera, salí a caminar por el barrio viejo. No sé por qué. Tal vez por nostalgia. Tal vez por rutina. Pasé por la calle donde quedaba la cafetería. Estaba cerrada. Oscura. Las plantas secas colgaban aún del balcón. El cartel de Café Raíces seguía ahí, gastado por el sol. Y me detuve frente a la vidriera, como quien mira un recuerdo muerto. Puse la mano en el cristal, y sentí un escalofrío. Pensé, aquí también se rompió algo de mí. Me alejé sin mirar atrás. Porque cuando uno empieza a sanar, ya no necesita quedarse pegado a las ruinas. Días después, algo cambió. Estaba en el chalet, acomodando libros, cuando escuché risas afuera. Me asomé por la ventana, y ahí estaba ella. Carolina. No frente a la puerta, no pidiendo entrar. Caminando por la acera de enfrente. Lenta. Mirando hacia adentro, como quien no se atreve a tocar. Se detuvo por unos segundos. Nuestras miradas no se cruzaron, pero yo la vi. La vi con los hombros caídos, con un libro en la mano, como si llevara un pedazo de disculpa entre los dedos. No entró. Siguió caminando. Pero ese instante fue suficiente. Me quedé temblando. No por miedo. Por certeza. Porque supe que, tarde o temprano, iba a volver. No sé cómo. No sé en qué condiciones. Pero iba a volver. Porque los hijos que aman, aunque se equivoquen, siempre encuentran el camino de regreso. Me senté en el sillón con la cabeza llena de preguntas. ¿Estaría preparada para verla de nuevo? ¿Sería capaz de abrir la puerta sin volver a entregarme entera? No tenía respuestas. Solo sabía que si lo hacía, sería distinta. Desde otro lugar. Desde otra Carmen. Las mujeres del grupo me miraron ese día con ternura. No preguntaron nada. Solo se acercaron, me tocaron el hombro, me sirvieron té. A veces el consuelo no necesita palabras. Solo manos que te sostienen cuando no sabes qué hacer con todo lo que sientes. Porque sí, me dolía. Pero no como antes. Ya no era un dolor que me consumía. Era un eco suave. Un murmullo que me recordaba que lo que viví me formó, pero no me define. Que la herida estaba ahí, sí. Pero también estaba cerrando.
Y eso ya era mucho. Era un sábado como cualquiera. El club de lectura ya estaba lleno de voces suaves, tazas tibias, y esas miradas cómplices que solo se dan entre mujeres que ya no necesitan fingir. Rosario estaba leyendo un poema de Benedetti, Clara tejía en silencio, y yo repartía unas rebanadas de pan con mantequilla mientras escuchaba de fondo la canción que nos acompañaba siempre a esa hora, una ranchera nostálgica que hablaba de ausencias. El ambiente era cálido, sereno. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba en su lugar. Hasta que la puerta se abrió. No fue un golpe. No fue un drama. Fue una brisa, una duda en el umbral. Carolina. Ahí estaba. Más delgada. Más callada. Más humana. Con el cabello suelto y una expresión entre culpa y esperanza. En sus manos, un libro. No lo traía como adorno ni como excusa. Lo sostenía con fuerza. Como si fuera lo único que la mantenía en pie. Me congelé. El tiempo, por un instante, se suspendió. Las mujeres dejaron de hablar. Todas miraron hacia la entrada. Y yo, me quedé de pie, con la mantequilla derritiéndose en el pan, sin saber qué hacer con mi cuerpo ni con mi alma. No dijo hola. No dijo mamá. No dijo nada. Solo me miró, y sus ojos hablaron por ella. Había algo en esa mirada que no vi nunca antes. No era el brillo de la niña que fui criando, ni la arrogancia de la mujer que creyó saberlo todo. Era otra cosa, una mezcla de dolor y humildad. Me acerqué despacio, sin decir palabra. Ella extendió el libro hacia mí. Lo reconocí de inmediato. Mi viejo ejemplar de poesía de Alejandra Pizarnik. Aquel que yo le leía cuando era pequeña, cuando tenía miedo de dormir sola. El mismo que pensé que había desaparecido junto con todo lo demás. Puedo entrar, aunque sea para escuchar. Susurró. Fue como un suspiro con forma de pregunta. Miré a las demás. Nadie dijo nada. Pero todas, en su silencio, me cedieron la decisión. Sentí el corazón latiendo en la garganta. Porque una cosa era imaginar este momento, y otra, tenerlo frente a mí. Le tomé el libro con cuidado. Mis dedos rozaron los suyos. Estaban fríos. Como si llevara días esperando ese contacto. Respiré profundo. La miré a los ojos. Y lo dije sin temblar. Pasa. Pero si entras, es para aprender, no para explicarte. Entró. Caminó despacio, como pisando un suelo que ya no le pertenecía. Buscó un rincón, se sentó sin hacer ruido. Las demás siguieron como si nada. Como si no acabara de abrirse una herida que aún sangraba. Yo me quedé de pie, sosteniendo el libro contra el pecho. Sentí un calor que me atravesaba el cuerpo. No era perdón. No era reconciliación. Era presencia. Y a veces, eso basta para empezar. No hablamos más esa tarde. No era necesario. Ella escuchó. Observó. Miró a las otras mujeres con respeto. Se mantuvo pequeña, como quien no quiere ocupar espacio. Y yo, pude verla distinta. No como la hija que me traicionó, sino como la mujer que, por fin, había entendido que había dañado. Y que estaba dispuesta, no a pedir perdón, sino a ganarse el derecho de volver a sentarse frente a mí sin mentiras. Cuando se fue, no nos abrazamos. No cruzamos palabras dulces. Me miró, simplemente, y con la mirada, me dio las gracias. Un gracias callado, frágil, pero real. Me quedé en la puerta, viendo cómo se alejaba. No sabía si volvería. No sabía si tenía la fuerza para reparar todo. Pero algo en mí, muy dentro, susurró bajito. Está empezando. El domingo por la mañana, antes de que llegaran las mujeres al club, puse una silla más junto a la mesa larga. Lo hice sin pensar, como quien pone una vela por si alguien regresa. No sabía si Carolina vendría otra vez, pero esa silla vacía empezó a pesar en mi corazón desde que la vi marcharse el día anterior. Tenía ese libro entre las manos, esa mirada a los ojos, y esa forma de sentarse que no era de hija. Era de alguien que por fin entendía que había cruzado una línea. Y aunque aún no sabía si era capaz de perdonar, algo dentro de mí me decía que no quería cerrar esa puerta del todo. Cuando llegaron las demás, notaron la silla. Rosario fue la primera en comentarlo, con esa voz que mezcla compasión y picardía,
¿Y esa, Carmen, esperas visita? Me encogí de hombros. No respondí. Clara entendió al instante. Me miró con esos ojos sabios de mujer que ha perdido y recuperado muchas veces. Nadie insistió. Seguimos como siempre. El aroma a café llenaba la sala. Las voces suaves se entrelazaban con los poemas y las historias de cada una. Pero la silla vacía estaba ahí, como un susurro que no se iba. Como un lugar que solo podía ocupar ella, si se atrevía a volver con otra actitud. Y volvió. No con flores. No con una disculpa grandilocuente. Volvió con una carpeta bajo el brazo, el cabello recogido y los ojos bajos. Saludó con un buenas tardes tímido, como si supiera que ese espacio no se gana con palabras dulces, sino con presencia constante. Yo la miré. No le sonreí, pero tampoco la rechacé. Solo hice lo que hacía falta, señalé la silla vacía con un leve gesto de cabeza. Ella la vio. Dudó. Y después se sentó. Sin adornos. Sin expectativas. Simplemente se sentó. Y ese acto, tan simple en apariencia, fue el gesto más poderoso que había hecho desde que todo se rompió. Nadie habló de ella. Nadie le preguntó nada. El grupo siguió su curso. Y eso, creo, fue el mayor regalo que pudo recibir. Porque en ese silencio respetuoso había un mensaje. Estás aquí, sí. Pero tendrás que construir de nuevo. Desde cero. Carolina sacó de la carpeta unos papeles. No eran excusas ni reclamos. Eran poemas. Poemas que había escrito. Algunos torpes, otros más profundos. Me los mostró sin decir nada. Solo los deslizó hacia mí al final de la sesión, como quien entrega una parte de su alma con miedo a que se la devuelvan rota. Tomé el primero. Leí en voz baja. Era sobre una casa vacía. Sobre una madre que cerraba los ojos para no ver cómo le arrancaban la historia. Sobre una hija que corría sin saber que estaba dejando atrás todo lo que importaba. No pude terminarlo. Lo cerré. No por enojo. Por conmoción. Porque en esas líneas ella había dicho, por fin, todo lo que no había sabido decir en voz alta. La miré. Y esta vez, sí le sonreí. No con indulgencia. Con humanidad. Porque en sus palabras, por primera vez, no se escondía. Se mostraba. Cuando terminamos, me quedé en la cocina lavando tazas. Carolina se acercó en silencio y empezó a secarlas conmigo. No hablamos. Compartimos jabón, agua tibia, cucharitas mojadas. Y eso fue suficiente. Porque cuando una relación ha sido herida tan profundamente, las palabras a veces estorban. Lo que vale son los gestos. Las pequeñas cosas. Como secar juntas una taza que quizás nunca volvamos a romper. Esa tarde, antes de que se fuera, me dijo una frase que no esperaba. Gracias por no devolverme la puerta en la cara. La miré. Quise decir muchas cosas. Pero solo respondí con algo que sentí como verdad. La puerta siempre estuvo abierta, pero no podía recibir a cualquiera. Me abrazó. Breve, torpe, honesta. Y se fue. La silla vacía. Ya no estaba vacía. Carolina empezó a venir todos los jueves. No decía que venía por mí. Decía que venía por la lectura. Pero yo sabía. Y ella también. Llegaba puntual, se sentaba en la misma silla, sacaba su cuaderno de notas y escuchaba. No hablaba mucho, pero observaba con una intensidad que pocas veces le vi. Como si estuviera tomando apuntes del alma. Como si necesitara entender cómo sanar una herida que ella misma provocó. Nadie en el grupo la trataba distinto. Y eso la obligaba a estar presente, sin privilegios, sin títulos. Solo como una mujer más que estaba aprendiendo a mirar hacia adentro. Una tarde, sin previo aviso, le pedí que leyera en voz alta. El texto lo había elegido yo, un poema sobre el perdón. Vi cómo sus manos temblaban al tomar el papel. Respiró hondo. Bajó la vista, y empezó a leer. Al principio, su voz era baja, insegura. Pero a medida que avanzaba, algo en ella se soltó. Al llegar al último verso, se le quebró la voz. Terminó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar. Se sentó sin hablar. Nadie aplaudió. Nadie opinó. Pero en ese silencio había algo sagrado.
Porque cuando una hija reconoce su daño, una madre también empieza a sanar. Esa noche me la llevé caminando a casa. Me pidió acompañarme. No hablamos mucho en el trayecto. Pero cuando entramos al chalet, me ofreció preparar el té. Me sorprendió verla moverse en mi cocina, respetando cada rincón como si fuera un templo. Me senté en el sillón y la observé. Sus gestos eran distintos. Más lentos. Más suaves. Como quien entiende que el tiempo no se apura cuando se está pidiendo permiso al pasado. Me sirvió una taza y se sentó frente a mí. Por primera vez desde que volvió, no evitó mi mirada. Tenía miedo de que no quisieras volver a verme nunca más, me dijo. Y por un tiempo, pensé que tal vez lo merecía. Le respondí sin adornos. Lo merecías. Pero igual volviste. Y eso, ya es algo. Bajó la cabeza. Yo no lo dije para castigarla. Lo dije porque era verdad. El dolor no desaparece porque el otro se arrepienta. Pero el arrepentimiento, cuando es sincero, alivia algo. Abre una grieta por donde puede entrar la luz. Ella levantó los ojos, con una vulnerabilidad que no le había visto desde niña. No supe cómo cuidar de ti, mamá. Me enfoqué tanto en lo que quería construir, que me olvidé de dónde venía. Sus palabras no eran perfectas, pero eran reales. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier discurso bonito. Me acerqué, tomé su mano, y le dije algo que yo misma no sabía que iba a decir hasta que lo dije. Las cosas no vuelven, pero tal vez, nosotras sí. Fue ahí cuando lloramos. Las dos. No por lo perdido, sino por lo que, milagrosamente, aún quedaba de pie. Nos abrazamos como dos mujeres heridas que ya no quieren cargar tanto. Como madre e hija, sí, pero también como dos partes de una historia que no estaba del todo rota. Pasamos horas hablando esa noche. De cosas pequeñas. De recuerdos. De recetas. De libros. De cosas que nunca dijimos cuando vivíamos juntas. Me confesó que muchas veces pensó que yo era demasiado fuerte, que no necesitaba cuidado. Te vi hacer tanto con tan poco, mamá, que pensé que tú podías sola siempre. Y ahí lo entendí. A veces, ser demasiado fuerte nos vuelve invisibles para los que más amamos. Me prometí no volver a fingir que no me duele nada. Porque no quiero que confundan mi aguante con falta de necesidad de ternura. Antes de irse, me dejó algo sobre la mesa, un pequeño florero de cerámica blanca. Lo reconocí. Era uno de los pocos objetos que se había llevado y que, por alguna razón, aún conservaba. No sé si sirve de algo, pero quería que volviera contigo, me dijo. Lo tomé entre las manos. Estaba rajado en un lado. No lo dije, pero lo sentí. Ese florero era el reflejo de nosotras. No estaba entero, pero seguía siendo hermoso. Y, con cuidado, todavía podía sostener flores. Después de aquella noche, no hicimos ningún acuerdo. No hablamos de recomenzar, ni de ser mejores. No hubo frases de novela. Simplemente, ella volvió el jueves siguiente. Y el otro. Y el otro también. A veces llegaba con pan, otras con un poema escrito en papel reciclado, otras solo con sus manos vacías y su voz bajita. Y cada vez, la silla ya la esperaba. No era un regreso espectacular. Fue lento, natural, casi imperceptible. Como cuando empieza a llover después de meses de sequía y apenas lo notas, pero el aire ya huele distinto. Así fue Carolina, poco a poco, volviendo a ser parte de mi vida. El club de lectura seguía creciendo. Y ella también. No en estatura ni en edad, eso ya lo traía, sino en profundidad. Comenzó a compartir, a leer en voz alta, a quedarse después, ayudando a recoger. Nunca pedía quedarse. Lo hacía como quien repara desde el silencio. Y yo la dejaba. Porque entendía algo que me costó años. A veces no hay que pedir explicaciones, sino mirar si el otro está presente. Y ella, por fin, lo estaba. No para justificarse. No para quedar bien. Solo, para estar. Para aprender. Para escuchar. Para recuperar sin exigir. Una tarde lluviosa, se ofreció a reorganizar la pequeña biblioteca que teníamos en el salón del club. Yo le dije que sí, sin dudar. A media tarde, apareció con una estantería nueva.
Ella misma la había comprado. Quería que los libros tuvieran un lugar donde descansar, como tú tienes el tuyo ahora. Me quedé muda. No por el gesto, por el mensaje. Por primera vez, sentí que me estaba mirando como algo más que mamá. Me miraba como mujer, como alguien con historia, con valor propio. Le sonreí, la ayudé a colocar los libros, y al terminar, nos quedamos un rato sentadas en el piso, en silencio. Ese día me trajo algo más. Un papel doblado dentro de un sobre pequeño. Era una especie de carta. No una disculpa, ni una súplica. Era una memoria escrita. Una lista de momentos que recordaba de nuestra casa. La noche en que me enseñaste a bailar cumbia, la vez que cocinamos arroz y se nos quemó, cuando lloramos viendo una novela juntas. Pequeñas cosas. Cosas que pensé que había olvidado. Y ahí estaban. Guardadas. Vividas. Rescatadas. Me conmovió tanto que no supe qué decir. Solo la abracé. Esta vez, con el corazón blando. Porque hay abrazos que llegan después del dolor y curan sin necesidad de palabras. Algunas mujeres del grupo se acercaron a ella. Empezaron a hablarle con más confianza. Compartieron historias. Rieron. Un día Rosario le dijo: «Tú también tienes cicatrices, ¿verdad, muchacha?» Y Carolina respondió sin dudar: «Sí, pero ahora ya no las escondo». Me quedé escuchando desde lejos. No quise interrumpir, pero por dentro, algo se acomodó, como si esa frase hubiera sido la señal de que estaba creciendo. No solo como hija, como persona, como alguien que ya no quiere huir, sino quedarse a mirar lo que rompió, y a intentar repararlo. Una tarde, la vi limpiar una taza con el mismo cuidado con el que yo solía lavarlas de la vajilla de mi madre. Le dije: «¿Te acuerdas de esos platos?» Me miró y asintió. A veces sueño con ellos. Con la vitrina. Con vos sirviendo café. Con la casa. Su voz se quebró. Yo me acerqué y respondí bajito: «La casa ya no está. Pero yo sí. Y vos también. Lo demás se puede volver a hacer. A otro modo. A otro ritmo». Nos miramos, sin lágrimas. Solo verdad. Sin máscaras. Sin deberes. Sin miedo. Esa noche, antes de irse, dejó una nota en la mesa del club. La encontré después de cerrar. Decía: «Gracias por haberme enseñado que el amor no es olvido. Es memoria. Y que las raíces, aunque las arranquen, pueden volver a crecer si encuentran tierra buena». Me quedé leyendo eso una y otra vez. Y entendí que no importa cuánto se rompió. Importa lo que decidimos hacer con los pedazos. Carolina estaba recogiendo los suyos. Y por primera vez, no los escondía. Siempre pensé que las historias importantes terminaban con grandes finales. Con reconciliaciones dramáticas, con lágrimas, con promesas eternas. Pero ahora sé que no. Que lo verdaderamente profundo termina en silencio. En calma. En una taza de té compartida sin tensión. En una mirada que ya no duele. En el respeto ganado después de tanta desilusión. Así fue mi final con Carolina. No un abrazo apretado frente a una estación. No un te amo entre gritos. Fue ella acomodando sillas antes de que llegaran las mujeres. Fue yo sirviendo café mientras la escuchaba leer en voz alta. Fue un acuerdo tácito, sin firmas. No nos debemos nada, pero nos elegimos otra vez. El club siguió creciendo. A veces éramos 15, otras 5. A veces leíamos, otras solo hablábamos. Pero la casa se volvió un hogar para muchas. Y Carolina fue encontrando su lugar ahí, no como mi hija, sino como mujer. Como alguien que también necesitaba sanar. Empezó a ayudar a otras mujeres a escribir sus historias. A dar pequeños talleres. A traer libros nuevos. No pedía protagonismo. No buscaba reconocimiento. Solo estaba. Cada gesto suyo era una semilla que no me exigía nada, pero me lo decía todo. No vine a reparar el pasado, vine a construir otro presente contigo, si tú quieres. Yo también cambié. Aprendí a poner límites. A decir no sin miedo a perder. A escuchar sin dejarme tragar por el dolor ajeno. A pedir ayuda. A reír sin culpa.
A no esconder mis cicatrices bajo recetas ni tazas limpias. A ver mis arrugas como medallas, no como derrotas. Me vi al espejo un día y dije en voz alta, te respeto, Carmen. Y eso fue más poderoso que cualquier perdón. Porque antes de exigir respeto afuera, tuve que recuperarlo adentro. Y cuando eso pasa, nadie más puede arrebatarte. Un jueves cualquiera, Carolina me trajo una bolsa de papel. Para el club, dijo. Adentro venía una manta bordada con frases nuestras. De todas. De las mujeres que pasaron, que lloraron, que sanaron aquí. Pero en el centro, estaba bordada la frase que yo escribí en mi libreta del retiro, meses atrás. Me duele, pero estoy viva. La toqué con las yemas de los dedos, con una ternura que solo se siente por lo que te salvó sin que lo notaras. Nos abrazamos. Esta vez sin culpa. Esta vez sin miedo. Esta vez con orgullo. Porque lo que fuimos ya no dolía. Y lo que éramos se sentía verdadero. Colgué esa manta en la pared principal del chalet. Las mujeres se acercaban a leerla cada vez que llegaban. Algunas se emocionaban. Otras solo sonreían. Y una tarde, sin pensarlo mucho, tomé una tiza y escribí algo en la pizarra de la entrada. Lo escribí sin temblar, con la misma letra con la que alguna vez firmé la venta de mi casa, pero ahora desde otro lugar. Desde la mujer que volvió a sí misma. No se trata de lo que te quitan, sino de lo que decides reconstruir. Esa fue mi última palabra. No por orgullo, por respeto. Porque aprendí que la justicia no siempre viene de afuera. A veces se construye a cucharadas de dignidad, a silencios que ya no permiten abusos, a ausencias que se vuelven espacios nuevos. A veces, el mayor acto de amor es no permitir que te pisoteen. Y sí, todavía me duele a veces. Pero me duele con sentido, con nombre, con historia. Y sobre todo, con la cabeza en alto. Esa tarde, Carolina sirvió té a una nueva integrante del grupo. Se lo ofreció con una sonrisa tímida, y un bienvenida que no sonaba mecánico. Sonaba sincero. Yo la observé desde lejos. No interrumpí. Solo me quedé ahí, sentada, con la manta detrás, el té entre las manos, y esa sensación que pocas veces en la vida te visita. Esto no es perfecto, pero es justo. Y a mi edad, créeme, eso vale más que cualquier final feliz. ¿Alguna vez te sentiste como si tu historia no valiera nada para los que más amaste? ¿Como si todo lo que diste con amor pudiera ser vendido, olvidado, reemplazado? Si hoy estás viendo esta historia y sentís que alguien pasó por encima de tus recuerdos, tus esfuerzos, tu cariño. Si alguna hija, hijo, pareja o familiar te hizo sentir invisible o descartable, por favor, escúchame con el corazón abierto. Tú no eres lo que te quitaron. Tú eres lo que nadie pudo borrar. Tu historia, tu memoria, tu dignidad. Eres raíz, eres hogar, eres la semilla de muchas vidas. Y aunque a veces el mundo no lo valore, tu presencia sigue siendo un regalo. Carmen perdió sus cosas, pero no su fuerza. Y tú, que estás ahí del otro lado, tal vez llorando bajito o dudando de tu valor. Quiero que sepas algo, todavía hay mucho por construir. Tu amor sigue teniendo sentido. Tu experiencia sigue siendo luz para otras mujeres. Y aunque hayas sido herida por quien más amabas, aún puedes convertir esa herida en sabiduría, en un lugar donde otras se sientan vistas, como hizo Carmen. Aquí, en este espacio, te vemos, te escuchamos y te honramos, porque tú también mereces una casa de los recuerdos que valen. Y si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal. No estás sola. Aquí, caminamos contigo. Hoy viste cómo una llamada puede doler más que 1000 palabras, cuando todo lo tuyo es vendido sin siquiera avisarte. Pero esta no fue la primera vez que la trataron como si no valiera nada. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que su hija solo le mandó un mensaje, diciéndole que estaba sola. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada abandono como este lleva una respuesta que nadie espera. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó.
porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.